Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar últimamente y que creo que les va a interesar muchísimo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre el título que han visto, Ex de Can Yaman, no me uses más. Vamos a sumergirnos en los detalles, las polémicas y sobre todo en lo que esto significa para la figura pública de uno de los actores turcos más codiciados del momento, Can Yaman, y las mujeres que han pasado por su vida. Quiero invitarlos desde ya a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Pulsen esa campanita para que les lleguen las notificaciones al instante y sean los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, entremos de lleno en este torbellino de relaciones, rumores y, como sugiere el titular, posibles descontentos. Cuando escuchamos Ex de Can Yaman, no me uses más, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de una expareja que tras un tiempo de relación, ha decidido alzar la voz. Y cuando se trata de Can Yaman, sabemos que su vida amorosa es un auténtico espectáculo, lleno de relaciones intensas y mediáticas. El fenómeno Can Yaman ha crecido exponencialmente y con él, su vida privada se ha convertido en objeto de interés para millones de fans alrededor del mundo. Es natural que las relaciones sentimentales de una figura tan popular generen titulares y especulaciones. Pero, ¿quién es esta misteriosa ex que ha decidido lanzar un mensaje tan contundente? Los rumores apuntan a varias mujeres que han compartido su vida con el actor. Desde actrices con las que ha trabajado hasta influencers y modelos, la lista es extensa y siempre bajo la lupa del público. Lo fascinante de estas situaciones es el contraste entre la imagen pública de Can Yaman, el galán invencible y soñador en pantalla, y la realidad de sus relaciones personales. A menudo, la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y es cuando surgen estas declaraciones que nos hacen cuestionarnos sobre la verdadera dinámica detrás de los focos. Una de las exparejas que ha estado más en boca de todos es Diletta Leotta. Su relación fue un verdadero huracán mediático. Se conocieron, se enamoraron a la vista de todos, y parecía que todo iba sobre ruedas. Pero como en muchas historias de amor de celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias culturales, o quizás algo más profundo, terminaron por romper la pareja. Tras su ruptura, aunque ambos han sido relativamente discretos, siempre hay miradas y preguntas sobre quién dio el paso final, o si hubo motivos ocultos. ¿Podría ser Diletta la voz detrás del "no me uses más"? Es una pregunta que resuena en los foros de fans y en las redes sociales. Otra figura que ha estado ligada sentimentalmente a Can Yaman es Hande Erçel. Ambos protagonizaron una de las series turcas más exitosas y su química en pantalla traspasó la ficción, alimentando rumores de un romance fuera de cámaras. Si bien nunca confirmaron oficialmente su relación, las imágenes juntos y las especulaciones eran constantes. Si una de ellas se sintiera usada en algún momento, sería comprensible que decidiera poner punto final y expresarlo de alguna manera, aunque sea de forma velada. También han sonado nombres como la modelo italiana Francesca Chillemi, con quien se le vio muy cercano en Italia. La intensidad con la que se vivió esa relación, aunque breve, también dejó su huella en la prensa del corazón. Y no podemos olvidar a otras parejas que han sido más fugaces o menos confirmadas, pero que en el contexto de este título, podrían ser relevantes. Lo que este título Ex de Can Yaman, no me uses más, realmente nos indica es una posible ruptura de la ilusión o de la imagen idealizada que muchas veces construimos de las celebridades. Detrás de la figura pública, hay personas con sus propias emociones, expectativas y, sí, decepciones. Cuando una expareja utiliza una frase así, implica que en algún momento sintió que su relación o su persona fueron instrumentalizadas. ¿Fue utilizado su nombre para ganar fama? ¿Fue su imagen explotada para promocionar proyectos? ¿O se trata de algo más personal, como promesas incumplidas o una dinámica de poder en la relación? Es importante recordar que aunque Can Yaman sea una figura pública y su vida personal sea de interés general, también tiene derecho a su privacidad. Y del mismo modo, las personas que han estado con él también tienen derecho a expresar sus sentimientos, siempre y cuando lo hagan de forma respetuosa. El título sugiere un descontento profundo, una sensación de haber sido utilizado y ahora, un deseo de poner límites claros. Analicemos el "no me uses más". ¿Qué implica realmente esta frase? Puede interpretarse de varias maneras.
Podría significar que la expareja siente que su relación fue utilizada para impulsar la carrera de Can Yaman, ya sea a través de la exposición mediática, la generación de contenido o la creación de una imagen pública particular. Por ejemplo, si una relación se hace pública justo antes del lanzamiento de una nueva serie o proyecto, es natural que surjan dudas sobre la autenticidad de los sentimientos y la intención detrás de la exposición. Otra interpretación podría ser que la expareja se siente utilizada a nivel emocional. Tal vez hubo promesas que no se cumplieron, o la relación terminó de una manera que la hizo sentir menospreciada o como un simple accesorio en la vida del actor. El mundo del espectáculo a veces puede ser cruel, y las relaciones pueden ser vistas como efímeras o como un medio para un fin. También existe la posibilidad de que el titular sea una exageración o una forma de generar clics, algo muy común en el mundo de los medios digitales. Sin embargo, incluso si es así, la mera existencia de tal titular nos dice mucho sobre la percepción que el público tiene de las relaciones de las celebridades y sobre la forma en que las mujeres que forman parte de la vida de figuras públicas son a menudo escrutadas y juzgadas. Considerando la personalidad carismática y a veces impulsiva de Can Yaman, no es de extrañar que sus relaciones sean intensas y a veces volátiles. Él es un hombre que vive la vida con pasión, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esto puede ser atractivo para muchas personas, pero también puede llevar a situaciones complicadas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la ex y cuál es la historia detrás de esta declaración? Sin confirmación oficial, solo podemos especular basándonos en las relaciones pasadas y en el tipo de información que suele filtrarse. Si nos basamos en el estilo de vida mediático y las apariciones públicas recientes, podríamos pensar en alguien que ha estado en el ojo público recientemente. Es importante señalar que si bien la curiosidad es natural, debemos evitar caer en el juicio precipitado. Cada relación es un mundo, y lo que sucede entre dos personas rara vez se conoce en su totalidad por el público. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo las celebridades manejan sus relaciones y cómo el público interactúa con esa información. La frase "no me uses más" también puede ser vista como un acto de empoderamiento por parte de la expareja. Es una forma de reclamar su propia narrativa y de establecer un límite. En un mundo donde las mujeres en relaciones con hombres famosos a menudo son vistas como complementos o trofeos, un mensaje así puede ser un grito de independencia y autoafirmación. Ahora, ¿cómo afecta esto a Can Yaman? Por supuesto, cualquier controversia puede tener un impacto en la imagen pública de una celebridad. Si bien su talento y su carisma son innegables, este tipo de titulares pueden generar preguntas sobre su comportamiento personal y su madurez en las relaciones. Sin embargo, también es cierto que el público a menudo es indulgente con las figuras que aman, y es posible que este episodio pase sin dejar una marca duradera, especialmente si Can Yaman sigue ofreciendo el entretenimiento de calidad que sus fans esperan. Lo que sí está claro es que la vida amorosa de Can Yaman sigue siendo un foco de atención constante. Cada nueva relación es analizada, y cada ruptura genera un sinfín de especulaciones. Este título ex de Can Yaman "no me uses más" es un reflejo de esa constante observación y de la intensidad con la que se vive cada aspecto de su vida pública y privada. Para concluir, hemos explorado el intrigante titular ex de Can Yaman "no me uses más". Hemos reflexionado sobre las posibles interpretaciones de esta frase, considerando el contexto de la vida mediática del actor y las dinámicas de poder en las relaciones. Si bien la identidad específica de esta expareja y los detalles de su historia permanecen en el ámbito de la especulación, el mensaje en sí nos invita a pensar en la complejidad de las relaciones de las celebridades y en la importancia de la autonomía y el respeto mutuo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este titular? ¿A quién creen que se refiere? ¿Qué significa para ustedes cuando una expareja dice "no me uses más"? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir al tanto de todas las noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Pulsen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.